Hola, soy Julio Páez y les doy la bienvenida al capítulo 55 ya, un poquito más de un año, de las palabras clave. La lectura como creación en el sentido sartreano y la lectura como placer en el sentido borgiano. Hoy vamos a hablar de un gran escritor norteamericano del siglo XIX, de la primera mitad del siglo XIX, porque de hecho nació en 1809 y murió en 1849. Se lo conoce habitualmente como Edgar Allan Poe, pero por algunas circunstancias de la vida que tuvo que pasar Allan, en algunos textos puede aparecer como Edgar Poe, sin el Allan. Y vamos a explicar esta cuestión dentro de un ratito. ¿Por qué es importante Edgar Allan Poe? Porque a pesar de que su producción literaria es amplia, no es sistemática. Y esto también tiene que ver con cuestiones biográficas de lo que tuvo que pasar Poe. Él tiene un poema famosísimo que es El Cuervo, famoso Nevermore, Nunca Más, por el cual muchos poetas simbolistas franceses y otras obras más lo tomaron como un antecesor o como, sí, como alguien que marcaba un camino. También pasó con el canto de Maldoror del Conde de Lautréamont, o sea que, y Baudelaire obviamente, que fue el primero que lo tradujo al francés. Además, otro antecedente de Edgar Poe tiene que ver con que también fue el precursor del cuento moderno policial, con su clásico Los crímenes de la Rue Morgue, El misterio de Marie Rogét o La carta robada. O sea, él, antes de que Sir Arthur Conan Doyle empezara con las aventuras de su personaje más notable, que es Sherlock Holmes, ya había fijado como las pautas de un estereotipo o un personaje que es el precisamente investigador que resuelve los problemas policiales como si fueran una cuestión enigmática de tipo matemática. Pero el primero fue Edgar Allan Poe. Después, o Edgar Poe, como usted le quiere decir. Después, bueno, se destacó como cuentista en el género del terror. O sea, no es el creador del género del terror porque hay una tradición anterior, pero él le va a dar una dimensión propia que va, y no solamente los cuentos de terror, sino la forma misma de cuento. O sea, está entre los grandes cuentistas como Maupassant, como Chekhov, como Hemingway. Uno podría decir que inclusive en Argentina, el que lo reverenció toda su vida, es más, escribió una obra de teatro sobre él, que es Israfel, sobre la vida de Edgar Poe o Edgar Allan Poe, es Abelardo Castillo, que se puede encontrar esa obra y reediciones. La obra es maravillosa en el Teatro Reunido de Abelardo Castillo. También tuvo influencia sobre, obviamente, Abelardo Castillo como cuentista, pero también sobre Julio Cortázar y también sobre Horacio Quiroga, a quien más de una vez se le acusó de ser un imitador de Edgar Poe, aunque Quiroga supo encontrar su tema y sus formas cuando se alejó de los cuentos de terror y refirió sus experiencias fundamentalmente en la selva misionera y desarrolló un estilo propio, a pesar de que nunca fue reconocido, por ejemplo, por Borges. Bueno, esta es la vida de Edgar Allan Poe. Pobre, vivió nada más que durante 40 años, o sea, nació en 1809 y murió en 1849. Y fue una vida bastante atormentada. Vamos a dar algunos detalles biográficos. Quedó tempranamente huérfano de padre y de madre y fue adoptado por el señor John Allan. John Allan era un escocés muy rico que vivía en Virginia, dedicándose al comercio a gran escala, incluyendo, acuérdense de la época, el comercio de esclavos. Y en realidad se dice que fue adoptado, pero nunca fue reconocido legalmente. Ahí Edgar
sintió que Frances, la esposa de John Allan, era como su madre. Fue enviado a buenas escuelas, pero siempre tuvo un carácter complejo. Parte de su experiencia en el sistema escolar de esa época está expresada en la novela breve Las aventuras de, si mal no recuerdo, de Gordon Pym, ¿sí? Es la única obra narrativa de larga extensión que escribió Edgar. Eh, También empezó cursos en la universidad, pero siempre con problemas de conducta y de inadaptabilidad. Algunos biógrafos dicen que se escapó del hogar y se inscribió como soldado voluntario, llegó a ser el grado de sargento, por lo que su padre después lo incitó a que, o lo alentó fervorosamente a que se inscribiera en la Academia de Oficialidad del Ejército de Estados Unidos, que es la famosa Academia de West Point, en el que duró menos de un año. A partir de ese momento, los conflictos con su padre adoptivo John Allan empiezan a hacerse más graves, al punto tal que cuando fallece John Allan lo deshereda. O sea que Poe empieza entonces a intentar convertirse en un escritor profesional, o sea, a ganar dinero con su producción literaria. Sabía que tenía talento, pero los problemas que tenía de conducta y aparte agravados por el consumo de alcohol, y algunos dicen que en sus últimas épocas al que agregaba algún compuesto químico, laudano o láudano, que es un opiáceo, dificultaban, digamos, su relación. Hasta le habían ofrecido un puesto en la aduana de Estados Unidos que tampoco consigue. O sea, y las relaciones afectivas románticas también fueron bastante complejas para él. Termina casándose con una prima de él, con Virginia Clem, que era menor cuando ellos se prometen el matrimonio, después se casan legalmente, y la tragedia sigue la vida de Poe porque Virginia Clem va a morir muy tempranamente de tuberculosis. Uno podría decir que varios de los textos de Edgar Allan Poe están relacionados con la melancolía del amor que se pierde, o del amor temprano, de la muerte joven, de la muerte, y hay todo un tema de la muerte aún en la belleza, de la belleza física que no ha conseguido deteriorar el tiempo porque no se ha llegado a la vejez, porque esas mujeres, se repiten varios de los cuentos, mueren muy jóvenes, jovencísimas. Creo que Virginia Clem, cuando muere, tiene 23 años. Edgar Poe no la sobrevive mucho tiempo porque a los 2 años muere. Nunca quedaron claras las causas de la muerte de Edgar Poe, porque en Baltimore, en 1848, lo encuentran en estado delirante, lo internan, está 2 o 3 días y finalmente él muere. Nadie sabe quién es, lo toman como un indigente de esa época, como un vago que anda dando vueltas por ahí. Y después las teorías son desde el alcoholismo extremo, la tuberculosis, hay una serie de hipótesis. El hecho que a los 40 años Edgar Poe o Edgar Allan Poe se murió. Ahora bien, la obra de Poe es una obra, como dije, que en muchos casos fue cuentos que fueron redactados para venderlos en las publicaciones de esa época. O sea que es parecido, la necesidad económica es parecido a lo que vivió Dostoyevsky. Dostoyevsky vivió bastante tiempo más y al mismo tiempo escribió narraciones de más largo aliento. O sea que inclusive en vida Edgar Poe publicó algunos libros de poesía sin mayor éxito y con tiradas muy chicas. Es con posterioridad a su muerte que se van a recopilar las obras de Edgar Poe. En castellano tuvo mucho éxito un libro que era la recopilación que se llamaba Narraciones Extraordinarias, ¿sí? Pero digamos no hay ningún libro que haya sido firmado por el autor con ese nombre.
generalmente los que somos muy lectores hemos leído a Edgar Poe en la adolescencia. En este caso, ya bastante pasada la adolescencia, accedí a las obras completas de Edgar Poe en la edición de Editorial Claridad. Una edición bastante antigua, porque si bien este libro es de fue publicado en 1998, el copyright de la traducción dice una fecha mucho más temprana, que es tanto como 1940. Hay muchas recopilaciones de Edgar Allan Poe y, como ya dije, fundamentalmente los cuentos fueron los que hicieron que muchos otros escritores lo reivindiquen como un maestro y empiezan a internarse en el género. Si bien, digamos, en el terror es como un maestro, digamos, como el que crea un género o le da una nueva forma. Nosotros vamos a hablar de algunos de los cuentos que recomendamos. Si ustedes se encuentran en cualquier recopilación, lean sí o sí, porque así van a conocer la obra de Poe. Yo dije que hay un cuento deductivo, o él es inventor del policial deductivo. Bueno, eso aparece en El doble asesinato de la calle Morgue, o también puede aparecer en otros títulos como Los asesinatos de la Rue Morgue, depende de la traducción, El misterio de María Roget y La carta robada. Que, digamos, esos son los cuentos típicos, digamos, de el detective deductivista, entre comillas. Pero después están los clásicos que son de terror puro, ¿sí? Como por ejemplo El gato negro, La barrica de amontillado, El pozo del péndulo, La máscara de la muerte roja, El caso del señor Valdemar, El corazón del ator, Berenice, Metzgerstein, Eleonora, La ruina de la casa de Usher y La cita. Sobre la caída de la casa Usher, ¿sí?, que es un gran cuento y es muy breve, Peter Hamill, un cantante y músico británico que tuvo una banda de las llamadas de culto en los 70, que se llamaba Van der Graaf Generator o Van der Graaf, compuso una ópera sobre el cuento, sobre la caída de la casa Usher o The Fall of the House of Usher, o como ustedes quieran decirles. Si leen el cuento no debe tener más de 4 o 5 páginas. Les recomiendo que, bueno, si conocen inglés mucho mejor, vayan a la audición de la ópera La caída de la casa Usher, compuesta por Peter Hamill, bueno, primera voz y compositor fundamental de la banda Van der Graaf Generator, con una extensísima carrera solista que empieza en el año 72, 73 y sigue hasta nuestros días. Así que es una buena punta para entrar a la literatura desde otro lugar. Bueno, otra cuestión que caracteriza a los cuentos de Poe es muchos de esos cuentos están narrados en primera persona y nos introducen en la mentalidad de un asesino, ¿sí? Pero lo hace con tanta efectividad y tan gradualmente que uno llega a la conclusión del cuento como una sorpresa y hay una lógica narrativa perfecta. Pasa, por ejemplo, en El gato negro, pasa en El corazón del ator y también tiene que ver con La barrica de amontillado, ¿sí? En El pozo del péndulo es más una experiencia de terror que, digamos, ¿cómo se puede? La expresión es que termina con un final luminoso. Después del terror viene la luz. El extraño caso del señor Valdemar es una joyita por la forma resolutiva. O sea, desde el planteo de un tema que estaba de moda o en boga a mediados del siglo XIX o en la primera mitad del siglo XIX, como es el mesmerismo y el hipnotismo, Edgar Poe le da un giro que es completamente novedoso y el cuento cierra perfectamente en un final que es lógico. O sea, muchos de los cuentos de Poe, a pesar de que se inscriban en el género de terror, están perfectamente
equilibrados, y la economía narrativa es perfecta para llegar a la definición con la que se cierra la historia. En ese sentido son perfectos. Después hay otros que tienen elementos sobrenaturales, como Metzgerstein, por ejemplo, que también tienen esa lógica, pero tienen mucho más vuelo, digamos. No es una... Si bien hay una lógica narrativa, no está la primera persona imponiendo una deducción o una inducción o una deducción típica de, digamos, de una mente que desvaría. Y hay un cuento muy interesante que es William Wilson, que habla de la idea del Doppelganger en alemán, que es la idea del doble. Ese cuento, William Wilson, o Guillermo Wilson, como está en mi traducción, tiene que ver con una mentalidad esquizofrénica, una mentalidad que se disocia, ¿sí? Aparece alguien que es igual a vos, pero no es exactamente igual a vos, o es casi igual a vos, pero es mejor que vos o peor que vos, y es como un espejo que atormenta, la idea del espejo que atormenta, una idea que vuelve en muchos autores, por ejemplo, obviamente en Borges, ¿sí? Hay otros cuentos que tienen un ambiente más de fantasía, o sea que no son de terror puro, sino que son de fantasía, de cuestión onírica, más bien relacionado con el soñar despierto. Y en eso también son, pero no son los que por ahí más se destacan. ¿Qué más decir y hay obsesiones que tiene Edgar Poe. Por ejemplo, la idea que aparece en La caída de la casa Usher, que es la idea de la catalepsia, que también se empezaba a verificar, se empezaba a investigar en ese tiempo. La idea de la persona que parece que estuviera muerta, pero en realidad no está muerta, y que en el peor de los casos, después viene una serie de películas de terror sobre el tema, que es la idea de ser enterrado vivo, ¿sí? Es una tradición que se va a repetir a partir de ese momento. Y esa idea aparece en La caída de la casa Usher y aparece en otro cuento, esa idea de que cómo saber cuándo fehacientemente una persona está muerta y cómo no correr el riesgo de sepultarla viva. Es una idea obsesiva también que aparece en la narrativa de Poe. O sea que, para sintetizar, a mi entender, después de haberlo leído tanto a Poe y leerlo desde la adolescencia, no, yo lo comencé a leer desde la infancia, una recopilación que se llamaba Los crímenes de la Rue Morgue. Después me di cuenta que hay como una dualidad. Por un lado, una mentalidad muy racional, muy inteligente, brillante, y al mismo tiempo una pulsión por lo oscuro, por lo siniestro, por lo lóbrego, por esas obsesiones con la muerte y demás. O sea, la vida de Poe, recorriéndola a través de lo que podemos saber de su biografía y de su escritura, siempre se mantiene esa tensión que es permanente. Y también a veces me llamó la atención el hecho de que sea tan atractivo el terror, ¿sí? O sea, el género del terror también es atractivo, y cómo a lo largo del tiempo yo considero modestamente que no podría existir alguien como Stephen King si no hubiera existido Poe, porque se nota mucho que hay esa tradición desarrollada y con mucho más tiempo, por ejemplo, y el éxito del terror de Stephen King. Más allá de sus méritos literarios, que el género eh, eh, produzca esa atracción. La obra de Poe, para hablar de clásicos del terror, es posterior a Frankenstein de Mary Shelley y es anterior a Drácula de Bram Stoker, está en el medio, ¿sí? Pero no hay elementos de contacto, porque bueno, la idea del Prometeo renovado que toma Mary Shelley esa noche que están reunidos con su marido y con Byron ahí, y Mary escribe, en una noche escribe un texto que después se convierte en una novela, y Bram Stoker, que ya es de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que
la temática obviamente es el vampirismo, no están en la obra de Poe. Y hay otra cuestión respecto de la genialidad y la inteligencia de Poe, que tiene un ensayo que ha sido leído por muchos. Los que se dediquen a la escritura o al análisis literario lo pueden leer, que él escribe un ensayo que se llama Método de Composición. Y es un ensayo donde es completamente racional, donde él dice cómo se compone un poema a través del análisis de lo que él compuso. O sea, él dice que compuso El Cuervo siguiendo las preceptivas que aparecen en el método de composición. Algunos autores dudan que efectivamente ya sea así, que lo que hizo fue analizar su poema El Cuervo después y encontró lo que ya había puesto antes y lo erigió en una normativa. Eso no lo podemos saber, pero de todos modos es un buen ejemplo de lo que dije anteriormente, que al mismo tiempo que había una atracción hacia lo oscuro, hacia la irracionalidad y el terror, hay también otra parte de la dualidad de Poe, tiene que ver con el análisis racional y meditado de lo que hacía. Por último, para terminar, hay un artículo que él escribió que se llama Eureka, donde antes de que Hubble planteara en la segunda mitad del siglo XX la idea de que todo el universo estaba unido en un punto y después la famosa teoría del Big Bang, y después se expandió, adivinen quién la planteó solamente pensándolo. Bueno, sí, Edgar Poe. Lo rescata Abelardo Castillo en un artículo que apareció en su libro Ensayos Reunidos, que lo tengo acá, y se llama Poe y el secreto de Dios, ¿sí? La idea de Hubble es una idea que apareció en 1924 y apareció entonces la teoría del Big Bang y del famoso efecto Doppler en la luminosidad, o sea que demuestra que efectivamente el universo está en expansión. Y Poe, en uno de sus últimos textos, había escrito: en la unidad original de la primera cosa se hallan las causas generales de todas, junto con el germen de su aniquilación inevitable. 2. El universo de los astros es limitado. La idea de que el universo no es infinito ya la planteó Poe. Y la tercera, que nos va a quedar dando vueltas por decir cómo llegó Poe a esta conclusión: el universo nació de un estallido. La ley reguladora del retorno, lo que llamamos gravitación universal, no es sino el resultado del único modo posible y necesario de irradiación de la materia a través del espacio. Y la teoría del Big Bang también tiene la contraparte, que es la teoría del Big Crash, que en determinado momento la fuerza gravitacional va a frenar la expansión y todo se va a contraer de nuevo y el universo va a volver al punto de inicio cuando era un átomo primigenio. ¿Qué es lo que dijo Poe? Todo volverá a la nada al volver a la unidad. Les dejo la inquietud de cómo Edgar Allan Poe, bebiendo ron, whisky, escribiendo cuentos de terror y demás, llegó a este pensamiento y lo puso por escrito. El texto se llama Eureka. Los dejo con ese misterio. Buena lectura, buena suerte y hasta la próxima.